colector y base. Directo. Y este transistor se encontraría en modo activo. Voy a traer los mismos potenciales. Cambio de transistor, ¿sí? Y yo tengo aquí más menos 5 volts, más menos 3 volts. Y ahora veo qué es lo que está pasando. Ok, ahora tengo base emisor o emisor base. El emisor es más positivo. Me voy a mi semiconductor para poder pensar en polarizaciones. Entonces yo tengo emisor más positivo con respecto a la base y base más positiva, voy a poner de este lado, con respecto al colector. ¿Sí? Entonces este es por 5 y este es por 3. Entonces, voltaje positivo con material semiconductor tipo P, negativo con tipo N. Entonces este está directo. Ahora tengo material positivo, potencial positivo con material tipo N, voltaje negativo con material tipo P. Entonces esta unión se encuentra inversa. Ok, entonces usted va emisor base. Emisor base es directo, puede ser estas dos posibilidades. Y base colector o colector base inverso, estas dos posibilidades. Y entonces como tiene directo inverso, entonces está en modo activo también este transistor. ¿Ok? Y entonces es como usted a través de esta tabla, utilizando su notación en semiconductor, puede saber cómo se encuentra una vez que encuentre los voltajes o la diferencia efectiva de voltaje entre emisor, base, colector. Colector, base, emisor. Tiene que ser en las terminales del transistor. Encuentra los voltajes en las terminales del transistor. Se va a su tabla, utiliza la representación en semiconductor y sabe en qué modo de operación se encuentra. Corte, activo o saturación. Dependiendo en qué se encuentre, usted hace ese análisis. Bueno, para hacer el análisis, cuando nosotros decimos hacer el análisis del transistor, lo que queremos decir es encontrar los potenciales. Y entonces va a encontrar voltaje de colector, voltaje de emisor, voltaje de base, ¿sí? Las corrientes, las tres corrientes. Entonces tiene que encontrar 6 cosas: 3 voltajes y 3 corrientes, emisor, colector y base. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de mallas y a través de nodos. Una vez que hace esto, sabe en qué forma se está trabajando, pues entonces va a tener 2 formas básicas de trabajo. La que le llamamos corte y saturación es una. Corte va a significar encendido, saturación va a significar apagado. Esto es muy útil en la electrónica de potencia, normalmente en este lado están. Y en el modo activo para amplificación de señales. Entonces, si usted hace amplificación de señales, por ejemplo, toma un sensor y lo conecta a través de un transistor, pues entonces va a amplificar ese señal que está sensando. Y va a utilizar el modo activo. Nosotros entonces vamos a utilizar esta tabla y estas ecuaciones que están aquí. La primera ecuación, esta es una ecuación que incluye la corriente de colector y la función exponencial del semiconductor, utilizando el potencial base emisor. Entonces esta se llama la corriente de colector de forma exponencial, donde el valor IS pues es 10 a la menos 12 o 10 a la menos 15, por ahí anda el promedio, amperes. BT, el voltaje térmico, 25 milivolts, 26 milivolts, dependiendo de qué literatura esté utilizando, coloca el valor aquí. En el problema ya le dirán más o menos 25 milivolts o 26 milivolts, pero ese es el promedio.
Aparte, las relaciones entre las corrientes que existen. Por ejemplo, la relación corriente colector, corriente de base, se hace a través de este parámetro que le llamamos beta. Este es el parámetro que usted va a trabajar. Entonces, corriente de base va a ser corriente de colector entre beta. Y a la beta le llamamos ganancia de corriente de emisor común. Esta beta, cuando se va a la hoja de especificaciones, no va a encontrar beta o el símbolo beta como tal. Lo que va a encontrar es el símbolo HFE. Entonces, HFE significa beta. Beta lo utilizan los libros y las hojas de especificaciones de cada fabricante utilizan mejor HFE. Ahí va a tomar este valor y entonces este va a ser un valor. Van a ser, les comentaba, 200 para transistores de amplificación promedio y 50 o valores más pequeños para transistores que manejan más corriente. Ok, entonces la corriente, la relación base colector en corrientes. La segunda relación es la relación colector-emisor a través de este parámetro alfa. Vamos a ver cómo se encuentra esta relación. Esta relación colector-emisor se obtiene a través de este nodo. Miren, esta ecuación de corriente de emisor igual a corriente de colector más corriente de base es la primera ecuación de nodo. Esta ecuación de nodo es ver el transistor como un nodo. Entonces, usted tiene el transistor como un nodo, entra corriente de colector, entra corriente de base y sale corriente de emisor. Entonces, la que sale es igual a las dos que entran. Y en el otro transistor también funciona igual. Acá está el nodo, ¿sí? Entra emisor y sale colector y sale base. Entonces, esa ecuación de nodo funciona para ambos. A partir de esa ecuación de nodo, nosotros sustituimos la relación en la corriente de base, ¿sí? Sustituimos la corriente de base por corriente de colector entre beta. Tomamos como un denominador, factorizamos la corriente de colector y nos queda esta expresión. Entonces, esta expresión sería la corriente de emisor, corriente de colector. Si nosotros queremos corriente de colector contra corriente de emisor, pues simplemente despejamos este término hacia el lado izquierdo, nos quedaría como esta forma, y a esta forma es la que le hemos llamado el valor alfa. Entonces, el valor alfa es beta entre beta más 1. Ese valor alfa se llama ganancia de corriente de base común. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3 relaciones fundamentales con las cuales vamos a estar trabajando. A partir de estas 3 relaciones, nosotros vamos a empezar a hacer mallas y nodos. Bueno, ¿cómo se van a presentar los circuitos para trabajarlos, para hacer nuestro análisis? Nosotros vamos a colocar resistencias en las terminales, en cada una de las terminales. Aquí coloqué entonces en la terminal del colector resistencia y le llamo resistencia de colector. Esta terminal sería el voltaje de colector y la corriente que entra por ahí, corriente de colector. Este sería el voltaje de alimentación que entra por el colector. Acá tengo el voltaje de alimentación con 2 Bs, que sería el voltaje de alimentación que entra a la base. Esta se llamaría resistencia de base y aquí pegado, esta sería la terminal de la base, una de estas terminales del transistor. Acá yo tendría, por lo tanto, entonces la resistencia de emisor, su corriente de emisor y el potencial de emisor. Este es para el transistor NPN. Si yo cambio el transistor, ¿verdad? Cambio el transistor a un PNP, yo ahora voy a tener lo mismo. Entonces, si acá está el emisor, en este lado identifico dónde está emisor, base, colector. Y a partir de identificar las terminales, pues entonces yo le llamo resistencia de emisor, resistencia de base, resistencia de colector, voltaje de emisor, voltaje de base, voltaje de colector, corriente de emisor, corriente de base, corriente de colector. Tengo que identificar cuáles son las corrientes que salen y cuáles son las que entran.
cuáles son las que entran y cuál es la que sale. Para yo después sustituir esto como un transistor. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un multímetro o que hace sus cálculos y sus cálculos siempre le van a salir los potenciales asociados o con referencia a su tierra, a su cero, con referencia a su cero. En este caso, aquí tengo el 0 y aquí tengo el 0. Supongamos, vamos con este primero, que en el voltaje de colector a mí me dio 7 volts. Acá tengo 7 volts. Estos 7 volts están con respecto de tierra. Voltaje de base, supongamos que me dio 8 volts. ¿Ok? Y voltaje de emisor, supongamos que yo tengo 5 volts. Entonces, es como si midiera con el multímetro de aquí a aquí 7 volts, con el multímetro de aquí a aquí 8 y con el multímetro de aquí a aquí 5. Pero yo quiero saber en qué modo de operación se encuentra mi transistor. Entonces, lo que tengo que hacer es la diferencia de colector a base. ¿Cuánto es la diferencia? Tengo 7 y aquí tengo 8. La diferencia es 1 volt. Entonces yo tengo 1 volt de aquí a aquí, pero es más positivo la base. Entonces yo voy a tener en la base más positivo, voy a ponerlo con rojo, más y menos por 1 volt. ¿Ok? Y por ejemplo, de base a emisor yo tengo 8 y acá tengo 5. Hago la diferencia, son 3. Y entonces yo voy a tener más menos 3 volts. Acá tengo 1 y aquí tengo 3. Bueno, entonces, como el negativo está con el material N y el positivo con el material P, esta unión se encuentra directo. Acá tengo positivo con material P, negativo con material N. Esta unión se encuentra inverso. Directo también. Entonces yo tengo directo, directo. Me voy a mi tabla. Directo, directo. Está en saturación. Modo de operación, saturación. Modo de operación, saturación para mi circuito. Ok, y así es como vamos a empezar a trabajar y hacer nuestro análisis de transistores. Gracias por su atención.